Dios nos lo bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. Y miren, abran por favor su Biblia en la carta de San Pablo a la iglesia de Roma. Y van a ir al capítulo 5, versículo 12. Estoy entusiasmado con Romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hagan el favor de sentarse. Yo creo que este es uno de los pasajes a veces difíciles de entender. Y no lo digo solo yo. Lo dicen todos aquellos que se adentran en las Escrituras, peritos de la Biblia, y que la estudian, la escudriñan. Y aquí como que Pablo como que para mí, como que dio varias vueltas y como que va sobre lo mismo, tal vez tratándonos de hacer entender este mensaje. Y por eso muchos por ahí pues nos perdemos, pero habla sobre lo mismo. Habla sobre lo mismo, sobre el tema de que por un solo hombre entró el pecado al mundo y eso afectó a toda la humanidad. A toda la humanidad, es lo que está diciendo Pablo. Entonces vamos a tratar un poquito de explicarlo, pues aunque ahí no lo dice. Lo cierto es que el hombre vino a ser pecador por naturaleza. Bueno, primero Adán por desobedecer a Dios. Y los que siguieron de Adán, pues por naturaleza, no precisamente porque pecaron, pero porque heredaron el pecado de Adán, la culpa la heredaron. ¿Vamos entendiendo? La heredaron. Entonces, esa desobediencia tuvo un efecto grande para toda la humanidad. Cuando Satanás le dijo a Adán que serían como Dios si comían de aquel árbol, pues le estaba mintiendo, por supuesto. Adán desobedece, entró el pecado en el hombre y por consecuencia se prolongó ese pecado hasta hoy en día. Me dirás, pero yo soy cristiano. ¿Y qué? ¿No será para perdición eterna cuando haces fallas? Pero te voy a
cargamos en cierta manera eso de Adán, esas culpas. Cuando tú cometes una falta, un pecado, tú estás brincando la ley de Dios. Y eso es de que viene desde aquel tiempo, desde con Adán. Entonces le echamos la culpa a Adán. Pues en cierta manera sí, en cierta manera sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un solo hombre, por una sola acción de un hombre, afectó a muchos. Y eso nos enseña a que nuestras acciones, que tengamos cuidado con nuestras acciones. Porque no solamente te van a afectar malas acciones, porque no solamente te van a afectar a ti, sino van a afectar a los demás. Como el borracho que dice, no, pues yo tomo y no afecto a nadie. No, se afecta a sí mismo y afecta a todos los que lo rodean y afecta a la sociedad entera. Mueve el cosmos, por decirlo así. Imagínense ahora a Adán con su transgresión, al desobedecer a Dios. Entra el pecado a la humanidad por medio de Adán. Y es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y dice aquí, es lo que dice, que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Qué quiere decir? Que al pecar, Adán nos transmitió, podríamos decir, esa enfermedad, esa enfermedad. Y por decirlo así, lo tenemos en los genes. Y eso fue de un principio. Por eso David en el Salmo 51 dice que fue concebido en pecado desde la concepción, dice David en el Salmo 51:5, que fue concebido en pecado desde su concepción, naturalmente, desde pequeñito, desde que nace, desde que es concebido, nace en pecado. Y por eso vemos que el hombre, cuando Adán peca, ¿qué es lo que nos transmitió? Pues nos transmitió una herencia pecaminosa, mala, depravada, de asesinos. Vemos cómo mata después Caín a Abel. Nos transmite toda esa depravidad. Entonces, eso nos afectó en la genética, físicamente, espiritualmente, y afectó para la eternidad, para todo. Cuando Dios había creado a Adán para la eternidad, y todos hubiéramos sido eternos ya, si no hubiera fallado Adán. Por eso, por la culpa de un solo hombre, entró el pecado en el mundo, en la humanidad, y afectado hasta la fecha. Y recalco, porque eso tenemos que tenerlo muy presente, que las acciones malas de uno afectan a los demás. Y eso, ¿verdad? Que se nos grabe aquí para ser mejor, para ser mejores, por supuesto. Entonces, aquí dice Pablo, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y no porque exactamente pecaron con el pecado que hizo Adán, con el que pecó Adán. No, sino por naturaleza, por herencia, ya veníamos pecadores. No porque hayamos hecho pecado, pero lo hizo nuestro papá Adán. Pero ahorita vamos a ir entendiéndole más mejor. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley. Pero donde no hay ley, no sin culpa. Por eso precisamente fue lo que dije, que había muerte y eran culpables no porque hayan fallado alguna ley de Dios,
porque no la conocían. Todavía no se promulgaba la ley, hasta Moisés se promulgó. Entonces, donde no hay ley, ¿por qué va a haber pecado o culpa? No, porque se desconoce. Es, por ejemplo, tú aquí puedes pasarte ciertos caminos, pero si no hay semáforos que te dicen que te esperes, tú te pasas. Pero así era más o menos, para poner un ejemplo, más o menos. En aquel tiempo no había ley. Entonces, ¿el pecado dónde quedaba? Pues no tanto la culpa del hombre y que sería castigada, aplicaba no porque hubiera pecado precisamente, porque no había ley, sino por la culpa heredada que nos venía de Adán. ¿Se va entendiendo? Ay, y si no lo entienden, el Señor los va a ir haciendo entender, porque no se preocupen. Muchos a veces no le entienden aquí. No le entienden. Entonces seguimos. Y dice aquí la palabra, dice: el pecado de Adán trajo la muerte universalmente. Fue una muerte universal para todos por Adán. Contrario a lo que les dijo Satanás, ¿verdad? Que iban a ser como dioses si comían de aquel árbol. Y precisamente, ¿verdad? Me pongo a pensar yo, que si Dios no les hubiera dicho que comieran de ese árbol, no lo hubieran comido. Pero como que siempre está la tentación. Ahorita vamos a oír sobre eso. De que cuando te dicen, esto está mal, no lo hagas, el hombre tiende a hacerlo. Tiende a hacerlo. ¿Cierto o no cierto? Eso es para todos. Eso es algo universal. Y dice aquí la palabra, dice: no obstante, reinó la muerte, en el 14, desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Igual, habían heredado la humanidad la culpa, no porque hayan transgredido la ley como la transgredió Adán, sino porque por naturaleza venían ya pecadores. Todos. Y fíjense que Pablo en 1 Timoteo 1:15, en 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tanto Pablo como David reconocían la grandeza de Dios. Fueron unos hombres muy similares, valientes, creyentes a lo bárbaro. Fueron bendecidos, pero dentro de esa bendición, ellos reconocían la culpa, reconocían lo que eran, y reconocían que todo lo que eran, y todo lo que hicieron, y todo lo que está hecho por ellos aquí, que se nos dejó escrito, fue solamente por la bondad, por la gracia, por el favor de Dios. Y eso es algo hermoso cuando reconocemos que no nos levantamos el cuello ni nada, sino que todo viene de Dios. Solamente todo es por gracia. Y dice aquí la palabra, siguiendo, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que no murió, de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Está diciendo sobre lo mismo, que por un solo hombre la culpabilidad fue para todos. Para todos. Esa fue la herencia que nos dejó Adán. Dirás, pues ¿qué culpa tengo yo? Dios es Dios. Dios creó al hombre para la eternidad. Lo dice en el libro de sabiduría, que aquí no está en esta Biblia, pero que en la Biblia judía sí está, y en la católica sí está, el libro de sabiduría. Es un libro hermosísimo. Ahí nos dice que Dios creó al hombre para la eternidad. Para la eternidad lo creó. Y ciertamente que sí.
Adán fue creado para la eternidad, pero desobedeció, pecó, y esa acción le llegó a toda la humanidad. Y Pablo nos está diciendo aquí que así como esta transgresión vino la culpa para muchos, ahora por un solo hombre, por una sola persona, Cristo Jesús, viene la salvación para muchos, para muchos. Si nos fijamos, lo antagónico de una cosa y de lo otro, cómo la culpa fregó a la humanidad entera de un solo hombre, pero cómo la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, vino y abundó en gracia para bendecir a la humanidad entera. No quiere decir que todos se van a salvar porque vino Cristo. La culpa fue impuesta por la culpa de Adán. Pero en la gracia de Cristo es muy diferente. Ahora es por fe. Se recibe por fe. No es heredada. No se impone. Es por fe. Y por eso debemos estar bien agradecidos, mis hermanos. Bien agradecidos con el Señor. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por eso, ¿verdad? Todo muchachito tiene que ser bendecido, aunque Cristo dijo, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí. Hay cosas que a veces no podemos contestar. Todas están escondidas. Muchas cosas que un día nos vamos a ir y las vamos a saber cuando estemos allá. Pero aunque todo humano nace con pecado, pero vemos, ¿verdad?, que en la protección de Dios, dijo, deja que los niños vengan a mí, aunque no voy a hablar de ese tema, porque los que se asemejan a ellos es el reino de los cielos. Son misterios que hay, que a veces no los comprendemos. Pero llegará el muchachito, ¿verdad?, que se le presenta. Otros bautizan de pequeños. Pero llega el momento cuando tiene que hacer una decisión, porque a toda la humanidad se le ha dado la chance que pueda reinar un día con Jesucristo, con Dios. Y eso llegará el momento cuando cada quien, ¿verdad?, haga su decisión. A diferencia de con Adán, que fue impuesto y que fuera dada, no así la salvación. Y dice aquí, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bendito Dios, lo que no se pudo hacer con Adán, lo que no se pudo hacer, lo que nos dejó, ahora con Jesucristo entramos a una nueva dimensión en la que podemos vivir en justicia. Aún cargando todavía lo de Adán, cargándolo todavía, porque eso está todavía está. Aunque haya sido redimido, pero todavía cargas esa humanidad en sí. No la culpa en definitiva, porque ya fuiste salvado si has recibido a Cristo en tu corazón. Para que no me va a decir, ay, ¿qué está enseñando? Pero todavía esas manchas que traemos cuando hablamos lo que no debe de ser, pensamientos, acciones. Eso es de la naturaleza caída de lo que nos dejó nuestro padre Adán. Pero la justicia, cuando recibimos a Cristo, comienza en nosotros y empieza a brillar más y más y más y más. Cuando por el hombre ibas de peor en peor. Y con Dios vas brillando y brillando y brillando. Dice, porque los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, eso solamente por Jesucristo.
Así pues, como la transgresión de uno vino la condenación a todos. A todos. Qué bárbaro, ¿no? Me pongo a pensar que era un caos cuando vino Jesús, era un caos en el mundo. Era un caos. Ha sido un caos. Cuando tú te metes al Génesis y empiezas a leer todo aquello, cuando oyes de los gigantes y que hacían esto, que hacían lo otro, que se metían con las hijas de los hombres, te pones a pensar, era un caos. Pero cuando estamos en Cristo, ¿cómo se va clarificando todo? Cómo Dios en Jesús trajo el orden a la humanidad. Y hay mucho de la humanidad que todavía no se han convertido y que viven a la manera de Adán. Y lo podemos ver, sus acciones malvadas, acciones intolerantes, acciones que da vergüenza aún decir. Pero dentro de toda esa maldad, como dice aquí, sobreabunda la gracia de Cristo. Porque aún desde la inmundicia que haya en el mundo, la gracia sobreabunda y sale victoriosa. Esa abundancia de Cristo sale victoriosa, sale triunfante. Nace como la flor, nace en la inmundicia. Si ustedes se han fijado, ¿no les ha tocado ver donde había alguna inmundicia y que se bonificó aquella tierra y salen flores hermosas? Así es Cristo en la vida del hombre, en la vida de la humanidad, cuando es redimida por Él. Bendito el nombre del Señor. Dice, así pues que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Lo que perdió Adán, Jesucristo nos lo devuelve. Esa eternidad con la que fue creado Adán y Eva, y perdida en aquel jardín, ahora Dios por medio de Jesucristo nos la está devolviendo. Y solo por fe, no nos la impone, sino por creer. La justificación de la vida. Antes éramos sin ley, antes éramos unos malvados, quedábamos la ley, todas van a la ley de Dios. No teníamos perdón, éramos sin ley, no podíamos vivir, éramos insoportables. Pero vino a todos los hombres la justificación de la vida por Cristo. Él nos llama justos cuando lo recibimos en nuestro corazón. Dios es hermoso. Dice, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores por un solo hombre. Toda la humanidad, incluyendo desde allá hasta estas fechas, en todos los ámbitos sociales, de abajo a arriba, de arriba para abajo. Y pues ustedes pueden ver la humanidad cómo se encuentra hoy en día. Porque mientras más se va cocinando el plan de Dios, va reluciendo más la maldad. Pero la brillantez del Señor sigue y sigue y sigue. Llegará el momento en cuando todo termine y las señales se están mirando y se están mirando. Pero la luz de Cristo va a brillar, mis hermanos, por siempre y por siempre y por siempre. En el caminar miraremos la luz de Cristo. Y así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Constituidos justos. Ya no seremos, mis hermanos, sin ley. Y cuando veo que sin ley, no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho ver, desde que estaba jovencito, las películas de vaqueros. Aunque mucho es puro cuento, ¿no? Puro cuento, pero no voy a hablar de eso. Siempre ganan unos. Pero lo que quiero hablar de ahí es solamente cuando no hay ley
según los cuentitos, lo que nos cuentan, ¿no? En la televisión, hombre. Cuando se ponen y descansan un ratito para ver qué, las pistolitas que son de mentiras, ¿no? Pero vemos ahí cuando llegan a un pueblo sin ley, ahí todo se vale. Ahí todo se vale. Y no les importa. Mataban y todo, y pues no había ley. Pues es igualmente, mis hermanos, así éramos nosotros. Hacíamos de todo. Pero oiga, ahora se nos constituye, somos constituidos, dice aquí la palabra, dice Pablo, justos. Y Pablo le estaba hablando a una audiencia que le podía entender. A los judíos y a los romanos. Por un lado los judíos, que dizque conocían la ley de Dios. No eran unos ignorantes del todo. Pero también le estaba hablando a unos que pertenecían a la sociedad de Roma, a romanos también, cristianos, de que sabían lo que era la ley de esta tierra. Y ellos puedan entender todo esto de lo que estoy hablando. Hoy en día yo sé que muchos no obedecen la ley, les vale. Y no hablo de la ley de Dios, a esa por supuesto que no la obedecen, pero más a la ley de esta tierra. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ay, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios tuvo la culpa? No, para ponerles miren lo que es malo, para que puedan un día agradecer, para que puedan un día valorizar lo que están recibiendo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué está diciéndonos aquí Pablo? Se introdujo cuando Moisés. Y al entrar la ley, ay, ¿cuántos tickets van a dar? Por decirlo así para entenderlo mejor. Aquí no había luz, pues ahora hay luz. Y es que etiquetote. Aquí no había un alto y mira, me paró el chota. Ahí te va el ticket. Se introdujo para que abundase el pecado. Oye, antes no había tickets, ¿qué pasó? Y dice aquí, no es para entenderlo. Entonces abundó el pecado. Abundó cuando la ley se hizo manifiesta. Mira, esto es malo, esto es malo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si antes esto no estaba. Pues ahora está. Ahora esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. No lo hagas porque tiene consecuencias. Quiebra las leyes de esta tierra a ver qué es lo que te pasa. Podrás quebrar una, ay, cuando no te vean, o X. Pero quiebralas, ¿qué es lo que te va a pasar? Te va a ir mal. Y a veces parece que le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. Entonces se introdujo para que el pecado abundase. Fue un caos, porque ahora ya se conoce la ley. Y no puedo obedecer porque soy incapaz de obedecer, porque no hay una fuerza en mi interior que pueda vencer todas esas concupiscencias, esa naturaleza caída y que me lleva a pecar, a no cumplir la ley. Y todo por culpa de Adán. Entonces le aventamos a Adán. No, Adán ya, dejen ya a Adán. Ese lo heredaron. Deséchense, quítense esa herencia, quítense esa herencia. ¿Y cómo se la van a quitar? Por la gracia y por el favor de Dios. En Cristo Jesús. Entonces, ¿el pecado abundó? Sí, porque este te dijo qué es lo que está mal. ¿Se han fijado que a los niños no les gusta que les digan que eso está mal? Así somos los humanos. Esto está mal. No llame la atención porque se te arranca. O llámale la atención a un hijo o una hija, ¿ves cuando estás mal? Así no se te arranca. Ah, eres perfecto tú. O a alguien más. Ay, cada quien cree a su manera. Cada quien interpreta la Biblia a su manera. Haz lo que te contestan. Lo cierto es que cuando se introdujo la ley dada a Moisés, abundó el pecado. Porque ese te estaba diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y no podías, eras incapaz, no podías obedecer.
La ley solamente te anunciaba el mal, lo que no debes de hacer. Pero vino la gracia, vino Jesucristo, vino el Espíritu Santo, que Él es el poder, es la espada, es el conocimiento para vencer la maldad, la culpa. Qué hermoso y qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por un solo hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Y heredamos esa culpa. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, comienza una nueva vida. Y eso sobreabundó, porque como dice aquí, más cuando el pecado abundó, cuando ya estaba todo, hasta aquí, decíamos allá en mi tierra, hasta el gogote, decía papá, hasta acá, el pecado, entonces vino la gracia y sobreabundó. Antes éramos como unos diamantitos brutos. Dijo, no, bruto eres. Y cuando viene Cristo, pule ese diamante bruto. Y miren, ahora sí brillamos. Ahora sí somos servibles. Ahora sí valemos. Pero no nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en Cristo. Como se gloriaba Pablo, se gloriaba David. Y que reconocían que cargaban en cierta manera, cargaban de esa culpa. Pero siempre reconocían, aún Pablo, cuando es vuelto a nacer también, habla de cómo está la humanidad y cómo están todavía unos sentimientos de nosotros. Dice, y cuando se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando vino Cristo, dice, la luz brilló donde estaba plena oscuridad. La luz brilló. Estaba oscuro. La humanidad no podía ver. Ya estaba hasta aquí de pecado. Hacían lo que les daba su gana. Tanto religiosos como no religiosos. Tanto los judíos a quien se les había encomendado la ley para que le enseñaran al pueblo, estaban hasta aquí de maldad. Si vamos al mundo, el mundo estaba en el suelo. Roma y todas aquellas naciones, los griegos, todas aquellas naciones. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, vino Cristo Jesús. Hasta aquí ya estuvo, dijo el Señor. Hasta aquí llegamos y aquí comienza la gracia. Si por un solo hombre entró el pecado al mundo y la heredamos y nos fue mal, pues ahora por uno, por Cristo, va a sobreabundar la gracia y el favor de Dios. Y entonces Dios en Cristo nos pone en paz con Él. En paz con Él. Y todavía no termina, la gracia está cayendo todavía en la humanidad entera. Y así seguirá hasta el final, hasta cuando el Señor lo tenga puesto ya. Y dice aquí, para que así como el pecado reinó para muerte, así, y por miles de años reinó la muerte, mis hermanos, por miles de años reinó. Dice, para muerte, así también la gracia reine por la justicia, así también la gracia, el favor de Dios, reine por la justicia para vida eterna. ¿Y todo por quién? Mediante la sangre preciosa, mediante Jesús, Cristo Señor nuestro. Solamente por Él. Y por Él vivimos. Y por Él la humanidad vive. Y por Él, por Cristo Jesús, por Él está todo. Digo, Dios, ¿verdad? Pero Dios le dio todo el poder a Jesús. Y por Jesús, mis hermanos, vivimos esta hermosa vida. Nos despojamos de la humanidad de Adán, del primer padre, del primer Adán, que era figura del que había de venir. Aquel hombre afectó la vida de toda la humanidad, afectó para mal. Ya no le echan tanto a Adán. Pero la gracia abundó en Cristo Jesús. Hoy, para ayer, para hoy, para la posteridad, para todo. Y aquí el que reina hoy en día es Cristo Jesús.
reina y reina en toda la humanidad, porque le dio el poder todo Dios a él, y por gracia, mis hermanos, por favor de Dios, hemos sido constituidos justos. A él sea la honra y la gloria, mis hermanos, a Jesús. Espero que Dios les haya dado entendimiento y algo se les quede en su mente, algo, porque yo sé que algo les pegó, como a mí me pegó todo esto y me ha pegado. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana y en Cristo Jesús. Ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.